Bienvenidos nuevamente a este canal. Es un gusto saludarles. Hoy vamos a finalizar lo que es la temática de los hijos de Israel y dejé para lo último las dos tribus perdidas, que es la de Dan y la de Efraín. Hoy culminamos con ella y de pronto voy a hacer otro video haciendo como una introducción, una aplicación final a todas las tribus que se presentaron, porque el objetivo como tal es saber cómo estamos nosotros, cada uno de nosotros, para recibir al Señor Jesús. Bien, voy a hacer una pequeña palabra de oración y mientras tanto ustedes me acompañan. Voy a orar. Querido Dios, a esta hora, Señor, te pido que bendigas a cada persona que ve este video, a él y a sus familias. Permítele que la paz del Señor esté con ellos y que reciban hoy mensajes de esperanza a través de esos videos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, Dan y Efraín. Si buscamos Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14, donde se mencionan cada una de las tribus y de los sellados, no van a aparecer. Dan se conoce que es que se perdió. Dan se perdió. Al igual que a Jesús se le perdió uno de sus discípulos llamado Judas y perteneciente también a esta misma tribu. Efraín es un hijo de José. El anterior estudiamos que tuvo dos, Manasés y Efraín, y de los dos uno se salva y el otro se pierde. Y vamos a mirar por qué suceden este tipo de cosas con cada uno de los hijos. En los días anteriores hemos visto también a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Manasés, y no tuvieron una parte en la tierra en Palestina, sino que sus nombres están inmortalizados y serán representados en el reino de Dios a través de la eternidad, mientras que los nombres de Efraín y Dan se hundirán en el olvido. Ellos constituyen las tribus perdidas de Israel. ¿Por qué el orgulloso Efraín era la fuerza del reino de Israel y Dan, quien sobrepasaban solo por Judá en el número de sus guerreros, cuando entraron en la tierra prometida, fueron dejados fuera de la gran reunión final de las tribus? Es una gran pregunta que nos podemos hacer, ¿cierto? ¿Cómo dentro de nuestra misma familia se pierden nuestros hijos? Porque es lo que se menciona acá en un ámbito final. Dan, vamos a estudiar primero Efraín y Dan, lo vamos a estudiar juntos porque es fácil para enseñarlos y lo que se arroja también es poco, pero es muy preciso y conciso. Entonces, Efraín era hijo de una princesa egipcia, quien era idólatra. Hasta donde tenemos un registro, es muy probable que Efraín pasara la mayor parte de su vida entre los egipcios, porque casi no podíamos suponer que con sus orgullosas relaciones él se asociaba mucho con los israelitas en Gosén, hasta que surgió un rey que no conocía a José. Éxodo 1:18. Entonces, para entrar en contexto Efraín es hijo de José. José tuvo a los dos hijos, a Manasés y a Efraín, y José se casó con una princesa egipcia y por ende ella adoraba, o tenía, no solo ella, sino todos los egipcios tenían diferentes dioses y divinidades, muchas divinidades. Entre las más resaltantes era Isiris, el dios Sol, la luna, y hacían diferentes tipos de adoraciones y sacrificios, y para ello era muy importante este tipo de actividades.
La niñez y la juventud de Efraín, recordemos que también Efraín junto con Manasés tuvieron la misma educación, y al tener la misma educación se llevaba a cabo en los palacios del rey. Fueron educados en las mejores universidades, bajo la letra más resonante en la época. Sin embargo, Efraín tenía una cualidad distinta a Manasés. Efraín no se sentía orgulloso de estar al lado de los israelitas, de la familia de su padre, la familia de su padre José. Entonces todos los israelitas, ¿cierto? Todos los tíos, primos y sobrinos que vivían en Gosén, él poco o frecuentemente, muy poco los visitaba. Entonces su mayor diversidad, su mayor amistades y todo ello les permitía estar en relación con, por decirlo así, muchos amigos egipcios y gente importante dentro de la sociedad para esa época. Las relaciones entre los amigos, no podemos decir que X persona tiene un cierto comportamiento, o es mala o es buena porque está con esas personas. No, pero sí depende mucho de con quién nos comportemos o quién nos relacionemos, nuestras decisiones futuras. Si pasamos frecuentemente con personas que solamente nos incitan a hacer mal, un ejemplo para nuestra sociedad es si nosotros nos estamos relacionando con personas viciosas, con drogadictos, con personas que no amen a Dios, con personas groseras, con alcohólicos, borrachos, con todas esas personas. Aunque usted no sea un fumador, ni un drogadito, ni un borracho, ni diga malas palabras, simplemente por estar en medio de ellos, inconscientemente, psicológicamente, algo se le va a pegar. Y cuando esté en su soledad y en otro campo más sano, va a dar esas expresiones, actitudes y acciones que ha aprendido con ese grupo de amigos que usted ha estado frecuentando. Por eso es importante, y la Biblia aconseja que cuando conocemos a Dios, siempre es mejor acercarnos a amistades que crean de lo que nosotros creemos, que tengan los mismos principios. Eso en una convivencia sana. También, por ejemplo, podemos ver lo que la iglesia presenta acá, y me imagino que en cualquier otra iglesia, en cualquier parte del mundo, los jóvenes que se relacionan con otro tipo de mujeres o hombres y mujeres que no son de la iglesia, y ellos llevan como fin y resultado los jóvenes que se aparten de la iglesia, y al cabo de muchos años llegan, y los que llegan pues ya llegan con problemas y con cosas. ¿Por qué pasa eso? Pues precisamente porque están viviendo la misma experiencia que está viviendo Efraín, que su mayor influencia era la gente del mundo. Y pues si uno está con la gente del mundo, ¿para dónde va a coger? Para el mundo. Entonces por eso Efraín, en cada una de sus decisiones, de manera como hijo en la tribu, ellos se apartaron de Dios porque se sentían más cómodos, se sentían más aceptados, más agradables, se sentían más importantes, más útiles con la gente que adoraba a otros dioses, y no con los hijos israelitas, todos los hijos de Jacob, que adoraban al Dios verdadero. Entonces se sentía más atraído por el mundo, veía más en el mundo una atracción emocionalmente, que su razón y su espíritu se apartó tanto del Señor. Efraín con Manasés vivieron los mismos ambientes,
Pero el hecho de que Efraín había recibido su primer lugar en la bendición del patriarca, habría podido llevar su corazón con orgullo y dado a un molde diferente a su vida. Efraín tenía alrededor de 21 años cuando él recibió la bendición de Jacob. Él tenía delante de sí el santo ejemplo de su padre durante muchos años, porque José vivió para ver los hijos de Efraín hasta la tercera generación, Génesis 53. Entonces lo que podemos ver es que como era una persona que Dios la bendecía mucho, porque él recibió la bendición de Jacob, y en primera persona Dios le prosperaba en todo, ¿cierto? Es las promesas que el Señor da. Dios no quita su promesa, su bendición. Si usted es infiel, Dios más es la palabra del Señor cuando Él promete y cumple. Somos nosotros los que no cumplimos. Entonces, Efraín se enorgullece, su corazón se enorgullece, y día tras día, en vez de parecerse más a su padre, que era un modelo o una semejanza de Jesús, José, que no se halló tacha, un hombre sabio, un hombre recto ante los ojos del Señor, pero su hijo no lo siguió como modelo, sino que vio hacia el mundo, hacia afuera, hacia los deleites de esta tierra, que es lo que ven todos los jóvenes hoy en día. Lamentablemente las decisiones que toma fueron para desgracia de su vida y tanto de su tribu. Efraín como tribu tenía muchas ventajas, pero fallaron en beneficiarse de ellas. Ellos eran envidiados y celosos, ellos eran envidiosos y celosos, siempre sensibles por sus supuestos errores. Después de la muerte de Salomón, el reino fue dividido, y después de entonces la historia de Efraín es la historia del reino de Israel. Algunos de los mensajes más patéticos fueron enviados por el Señor a la tribu de Efraín. Casi la totalidad de los testimonios de Oseas fueron súplicas para que Efraín se arrepintiera. Orgullo, celos y envidia son las características que se desarrollan fuertemente en Efraín. Algunas características similares y parecidas son las de Satanás, que las personas, cuando dejamos de parecernos a Jesús, entonces empezamos a parecernos a Satanás. Dios quiere que usted y yo nos parezcamos más a Jesús, nos parezcamos en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, y en ese corazón que no sea orgulloso, sino humilde, contrito y humillado, que no seamos celosos, sino dadivosos, que confiemos en el Señor, que podamos tener y depositar toda nuestra confianza en Él, que podamos nosotros tener esa certeza de que Dios está con nosotros. Oseas, el Señor utilizó al profeta Oseas para llamar a esa tribu, y miren algunas de las súplicas que el Señor le hizo a Efraín. Mire lo que dice, por ejemplo, en Oseas vamos a leerlo desde el más abajo hasta el más arriba. Oseas 4:17. Mire cómo dice Oseas 4:17. Efraín es dado a los ídolos, dejadlo. Oseas 4:17. Se dio que a los ídolos. Los ídolos, la ley de Dios dice en el segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni les rendirás culto, no te harás imagen alguna. Y toda esa fe y esa confianza que se deposita en un ser inerte, en un ser muerto, es lo que Efraín hizo. Yo sé que hay muchas personas que están pasando esta misma situación, que su corazón es orgulloso, celoso, que adora otras imágenes, que sus palabras son arrogantes, y sabes, el Señor quiere cambiarlos, y estos mismos llamados que le hace Efraín son los mismos llamados que le está haciendo a usted, si usted se identifica con ello. La última palabra que el Señor hace de tanto insistirle a Efraín
es la que hace en 4:17, que dice: Efraín es dado a los ídolos, dejadlo. Pero mire lo que dice también en Oseas 11, 3 y 5. Oseas 11, capítulo 11, versículo 3 al 5. Dice: yo con todo enseñaré a caminar a Efraín, tomándolo de los brazos, y no conocieron que yo los cuidaba. Con cerdas de hombre los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse comida delante de ellos. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio será su rey, porque no se quisieron convertir, y caerán a espada sobre sus ciudades, y consumiré sus aldeas las consumiré a causa de sus propios consejos. Con hilos de amor el Señor estaba llamando a Efraín, pero Efraín no hacía caso al Señor. Lo llamaba el Padre: hijo, ven, cambia ese corazón, quiero darte otra oportunidad, apártate del mal, apártate de la idolatría, deja esos malos caminos. Pero Efraín no hacía caso. Oseas capítulo 7, 8, otro llamado que el Señor le hace a Efraín. Oseas capítulo 7, versículo 8. Mire cómo le dicen: Efraín se mezcló con los pueblos, Efraín es torta no volteada. Efraín vuelve y se mezcla con los pueblos idólatras, y entonces ya el Señor ya no puede hacer nada. Dios quizás está haciéndole llamados a usted, pero Él ya no puede hacer. Él insiste, pero somos nosotros los que rechazamos constantemente su amor. No debemos de resistir la voz del Espíritu Santo. Si usted siente que hoy el Señor lo está llamando, búsquelo, congréguese en una iglesia, lea la Biblia, ore, haga todo lo que tenga que hacer. Si usted ya ha hecho todo eso, entonces bautícese en una iglesia, en la iglesia. Busque una iglesia adventista y permita que la obra del Señor se haga en usted. No rechace la voz del Señor, porque así como Efraín, Dios lo dejará. Y el rey de este mundo, en aquel entonces eran los asirios, pero ya hoy actualmente es el rey, el príncipe de las tinieblas. Cuando usted sea dejado al príncipe de las tinieblas, ya no hay nada que hacer, ya no hay intercesor por usted. Por eso el Señor es misericordioso y nos llama y nos hace invitaciones constantemente. Ninguno puede servir a Dios y a Mamón. Efraín fue una torta no volteada. Él no tenía una experiencia completa con las cosas de Dios. Uno no puede mezclarse a sí mismo con los pueblos del mundo, gastando su energía en búsqueda de riqueza y fama, y al mismo tiempo ser un miembro del verdadero Israel de Dios. Jesús dice: hay que buscar dos caminos: o adoramos a Dios o adoramos las cosas de este mundo. ¿Estamos con Dios o estamos sin Él? Porque necesitamos estar de uno de los dos bandos, de parte de Dios o de parte de Satanás. Es la decisión que usted y yo debemos de tomar. ¿Sabes? Lo triste de esta historia es que Efraín no va a estar en el reino de los cielos, y muchos efraínitas tampoco lo van a estar por la constante rechazo de la palabra de Dios en su vida. El Señor le rogó a Efraín diciéndole: ¿cómo podría abandonarte, oh Efraín? Te entregué yo a Israel. De nuevo él dice: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. La idolatría fue el gran pecado de Efraín. Él fracasó en apreciar las cosas sagradas de Dios. Después de los ruegos del Señor fue rechazado. Entonces la palabra fue dicha a Efraín: Efraín es dado a los ídolos, dejadlo. Mi Dios lo desechará,
porque ellos no oyeron ni aceptaron el amor de Dios. Actualmente hay muchos idólatras en el mundo, viajando por el mismo camino sobre el cual anduvo Efraín. No están adorando ídolos hechos de metal, madera o piedra, porque los ídolos populares de la actualidad no son de esa forma. ¿Sabe cuáles son los ídolos de nuestra actualidad? Ya se los voy a decir. Son el dinero, son las riquezas, es el placer y las posesiones más altas. Lo que Satanás nos ofrece es cargos elevados, que usted sea importante, que usted sea influyente, que sea mejor que el otro, que pueda pisotear el otro, que tenga derecho. Esos son los ídolos. Dios los está llamando, pero ellos, al igual que Efraín, están unidos a los ídolos. Al igual que Efraín de la antigüedad, son considerados como parte de la iglesia de Dios. Pero el cine y los centros de placer tienen más atracción para ellos que las cosas de la adoración. Es triste decir que en el pueblo de Dios existan personas así, que sea más importante ver una película, ver un programa de televisión, que leer la Biblia, que asistir a una iglesia, que congregarse, porque la importancia, las cosas para Dios las tienen por poco. Pero así como tienen las cosas por poco, también el Señor le dice, entonces déjenlo y apártense de él. Y saben, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Oh, mi querido amigo y amiga que me escuchas a través de esta pantalla, el Señor quiere que tú vuelvas a Jehová, que te arrepientas de tu camino, que tomes conciencia por el camino que llevas, que te hagas un autoexamen y digas, este es el camino que Dios dijo que debía de caminar. Si no es, entonces sacude tus pies, voltéate y busca a Jehová, porque Él te está llamando. Hoy el Señor quiere hacerte ese llamado y darte esa invitación. Yo quiero que ese sea también mi anhelo. Mejor es un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellas. Mejor es estar en los caminos de Dios que no sin Él. En los caminos de Dios el Señor te bendecirá, el Señor te ayudará y el Señor hará por ti lo que tú no eres capaz de hacerlo. Pero en los caminos de Satanás no te ayudará. Él te tendrá entretenido al punto que pasará tanto tiempo que cuando reacciones y recapacites será demasiado tarde. Espero que ese no sea el caso para ti. Busca a Jehová, busca una iglesia adventista. Nos vemos en un próximo video. Jehová Dios te bendiga, ponga paz en tu corazón. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.